San Ignacio nació el 24 de octubre de 1491 en el castillo de Loyola, en Azpeitia, cerca de los Pirineos, en el País Vasco. Su nombre de pila fue Íñigo y fue el menor de 11 hermanos. Su familia era de las más importantes y conocidas de la región. Desde niño le encantaba todo lo militar, como todo chico de la época, y su sueño era, y así lo cumplió, llegar a ser un gran soldado. También era un mujeriego y frecuentaba burdeles con sus hermanos y sus amigos, y le gustaba su buena cava. El carácter militar de los jesuitas viene por su fundador, quien fue soldado. Fue por una herida de combate a sus 30 años, en 1521, que tuvo que convalecer y permanecer en cama por mucho tiempo. Para no aburrirse, pues él era un hombre muy enérgico e impaciente, pidió que se le dé libros de caballería para leer. Su hermana indicó que no tenían en casa de esa literatura. Sin embargo, sí tenían libros religiosos. Él los aceptó de mala gana, pero terminaron siendo pilares fundamentales para su conversión. Uno de los libros que leyó en ese tiempo fue Vita Christi, la vida de Cristo, del monje cartujo Ludolfo de Sajonia, obra medieval que medita sobre la vida de Cristo, mientras que el monje realiza comentarios sobre los padres de la Iglesia y escritores espirituales de su época. Este libro fue de mucha influencia para la vida religiosa en su momento, y así lo fue para Ignacio también. De hecho, hay ciertas características de la vida cartuja en los ejercicios espirituales debido a esto. Leyendo esta y otras obras más, se cuestionó mucho sobre su vida. Se preguntaba, ¿y por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr yo? ¿Por qué no tratar de ser como San Francisco, Santo Domingo? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme para llegar al grado que ellos alcanzaron? General de la Compañía Real que Jesús con su nombre distinguió la legión. A mediados del siglo XVI, Europa había alcanzado un nivel cultural sin precedentes en la historia. Las universidades se multiplicaban y difundían todo el saber que había podido rescatarse del mundo antiguo, ya enteramente asimilado. En algunas áreas ya se estaban produciendo pequeños pero prometedores avances que superaban a la ciencia antigua, especialmente en matemáticas, astronomía y sobre todo en el conocimiento de la geografía del planeta. Los adelantos técnicos también se sucedían. Ese mismo año empezaron a utilizarse los primeros altos hornos para la producción de hierro. La imprenta había llevado los libros al alcance hasta de las clases más humildes, convirtiéndolos en el equivalente de la época a lo que en nuestros días es el cine o la televisión. La literatura más demandada eran las novelas de caballerías, de las que se publicaba un título tras otro. El Papa en esos tiempos era Juan XXII. En esa época se produce una ruptura entre los emperadores y la Iglesia. Los monasterios entran en decadencia y las órdenes recién fundadas, como los dominicos, los franciscanos, los agustinos y carmelitas, ya no son tan atractivos y comienzan a tener disputas entre sí. Los ejercicios espirituales nacen de la experiencia personal de San Ignacio de Loyola, peregrino en búsqueda de la voluntad de Dios. Puso por escrito algunas de las cosas que le habían ayudado personalmente, para poder así ayudar a otros. Por eso los ejercicios son también un libro escrito en un estilo conciso, dirigido sobre todo a quien los da. Tienen mucho de método y de pedagogía.
desde hace 5 siglos han sido un modo de ayudar al encuentro con Dios en la propia vida, en el camino único e irrepetible de cada persona. Por eso los ejercicios acaban siendo una experiencia que marca un antes y un después en quien los hace. Los jesuitas se caracterizan por su trabajo misionero, por la educación y por el estudio e investigación. Desde sus comienzos, la compañía sirvió a la Iglesia en Europa, así como en Asia, África y las Américas. Hombres como Roberto Bellarmino y Pedro Canicio encabezaron la Reforma Católica en Europa. Y valientes misioneros como Francisco Javier, Juan de Brito, Jean de Brebeuf llevaron el Evangelio hasta los confines de la tierra. La compañía también comprendió que las escuelas ofrecían el mayor servicio posible a la Iglesia y a través de la instrucción moral y religiosa, haciendo que la vida de devoción fuera accesible a los jóvenes y enseñando el mensaje evangélico de servicio a los demás, y así pues se fundaron muchas escuelas. También los jesuitas se dedicaron firmemente al estudio, a la ciencia y a la exploración. En 1750, los astrónomos jesuitas dirigían 30 de los 130 observatorios astronómicos del mundo. Hasta 35 cráteres lunares llevan el nombre de científicos jesuitas, y el así llamado calendario gregoriano fue obra del jesuita Christophorus Clavius, el maestro más influyente del Renacimiento. La Compañía de Jesús fue suprimida en 1773 por el Papa Clemente XIV, debido a la presión que ejercieron sobre él los principales monarcas católicos, entre ellos el rey Carlos III de España, Luis XV de Francia y el rey de Portugal. Los gobiernos ilustrados de la Europa del siglo XVIII se propusieron acabar con la Compañía de Jesús por su defensa incondicional del papado, por su actividad intelectual, por su poder financiero y su influjo político. Ciertamente, la Compañía de Jesús se había ganado poderosos enemigos. La emperatriz de Rusia, Catalina, rechazó por completo el documento pontificio y prohibió su promulgación. 200 jesuitas continuaron con su obra en Rusia por esto. Pero para 1814, el Papa Pío VII restauró la compañía, a 41 años de la supresión. Aunque muchos de los hombres habían muerto para entonces, el recuerdo de su obra educativa seguía vivo, y la nueva compañía se vio inundada de solicitudes para hacerse cargo de nuevos colegios. Solo en Francia, por ejemplo, se le ofrecieron 86 escuelas a los jesuitas. Desde 1814, la compañía ha experimentado un crecimiento, y en lo que se refiere a las actividades educativas, intelectuales, pastorales y misioneras, ha superado el alcance apostólico de la compañía inicial. El mundo es nuestra casa, dijo Jerónimo Nadal, uno de los primeros jesuitas. Se refería, por un lado, al mundo fuera de las iglesias y monasterios, pero también a las multitudes del pueblo de Dios y la expansión de las culturas humanas. Pues San Ignacio era un soldado. Lo hirieron en una batalla y durante su recuperación fue que encontró a Jesús y se convirtió radicalmente. Pero siempre él y los jesuitas han tenido una espiritualidad de batalla. El himno es una marcha. De luz de las legiones se ven ya marchar, y sus negros pendones el sol de enlutar. Compañías de Jesús corre a la lid. Es una batalla, porque en realidad la vida y la vida espiritual es una batalla del bien contra el mal, de Jesús
contra el demonio. Y nosotros, nuestra vida es una continua batalla contra nosotros mismos, contra el mundo, contra la carne, contra todo. Entonces la espiritualidad de los jesuitas y lo que me inculcaron a mí, que esta es una batalla que con la ayuda de Dios la vamos a ganar, pero peleamos continuamente. Y esa es la espiritualidad jesuita. El bien contra el mal en el mundo, en la política, en nosotros mismos, en la familia, en todo. Es una batalla del bien contra el mal y que con la ayuda de Dios y de Jesucristo ya la tenemos ganada, pero tenemos que lucharla. No sé qué más decir, pero eso es lo que me inculcaron los jesuitas y es lo que me ha motivado toda mi vida. Esta batalla que ya la tenemos ganada, pero la tenemos que pelear. Hola, todas, todos. Me piden que cuente un poco cómo entró San Ignacio de Loyola en mi vida. Creo que se remonta más allá de lo que yo pueda saber, porque me llega, a mi mamá siempre le gustaron los jesuitas, y por eso mi hermano fue a colegio jesuita. Mi hermano es exalumno jesuita y son exalumnos sus hijos, mis sobrinos, y a ella le gustaban mucho los jesuitas, pero a San Ignacio lo fui conociendo a través de lo que mi hermano Andrés lo que él vivía y yo iba recibiendo. Me quedan frases como el puño de hierro en el guante de seda, no sé, hay cosas muy fuertes, y me parece que la educación jesuita, al menos hasta la que yo pude ver, imprime carácter, ¿no? Y siempre me atrajo, mirándolo de afuera, porque yo no iba a ese colegio, pero había algo que me gustaba mucho, y siempre estuvo presente. Mi hijo mayor se llama Ignacio, tengo un sobrino, Juan Ignacio también. Mis sobrinos son exalumnos jesuitas, y por lo que yo fui viviendo a través de lo que mi hermano vivía en el colegio, me queda la sensación como que la educación jesuita imprime un carácter, ¿no? Imprime algo que yo, sin entender mucho y sin conocerlo tampoco, más que de afuera, siempre me gustó, me admiró, me llamó la atención, algo me llamaba. Enough is transcendent. I should have died. Now all my demon promised to my glory. I am never 21. They would never honor my name. I should now. Can we break this
No hay elección para alguien como tú. Tu pasado no se puede borrar. Y tu futuro ya está escrito. Morirás como un pecador impuro. De eso puedes estar seguro. Vas a morir. Y después te quemarás. Lo que hagas desde ahora hasta la hora del fuego ya no importa. Así que, ¿para qué prolongar la espera? ¡Eso es! ¡Es mucho mejor así! ¡No presumas de poder calmar la furia de Dios! ¡Enfréntate! ¡Vamos! ¡Como lo haría un auténtico caballero! Recuérdalo, hijo. Somos hombres de Loyola. No miramos hacia abajo. Ahora, levántate. ¡Levanta! ¡Vamos! Da un paso adelante, caballero del lucero del alba, y afronta de una vez tu destino. Caballero del lucero del alba. El lucero del alba. Lucifer. Tú, criatura despreciable. Ahora es cuando por fin te conozco. Ahora conozco tus mentiras. Tú no puedes prometerme ni una hora más de vida. ¡No voy a ofender a mi señor! ¡No voy a quitarme la vida que he prometido entregarle! Ahora, voz del ángel caído, guarda silencio y vete de aquí. Una vez pedí a un hombre que rompiera mi pierna para que pudiera volver a sanar. Por la misma razón, necesité a Dios para romper mi espíritu. Afortunadamente, Dios es un cirujano mucho mejor que el hombre.
cuando se nos libera de la sentencia de muerte, la vida se muestra completamente distinta. Nos llamaban igual, ¿lo sabías? A la criatura que has derrotado y a mí. A los dos nos llamaban el lucero del alba. Pero ahora ya conoces la diferencia. Ahora ya reconoces mi voz. Mi señor. Levántate, amigo. Me avergüenza estar ante vos, mi señor. ¿Por qué? Porque soy un pecador. ¿Qué significa eso para ti? Que yo os he ofendido. Que yo os he hecho daño, mi señor. ¿Hacerme daño? ¿Por qué dices eso? Por mis horribles pecados. Cuando crezca, mis pecados os clavarán en la cruz. ¿Acaso piensas que tus pecados tienen algún poder sobre mí, aunque yo los permita? Ahora mira el mundo con nuevos ojos y dime qué es lo que ves. Veo que todo lo que ha sido creado en este mundo se hizo para mí. Todo lo que me ha sostenido. Todo lo que me ha dado fuerza. Todas las pruebas. Todas las lágrimas. Todo ello me ha llevado a ti, mi señor. Recuerda, mi soldado, yo te he amado primero. Toma, señor. Te entrego mi libertad, mi mente, mi memoria, mi voluntad entera. Me has dado todo lo que tengo y ahora yo te lo devuelvo. Haz con ello lo que quieras. Concédeme solo tu amor y tu gracia. Con eso me basta. Para ello, viviré.